Equidad tiene Ahora 16:35 minutos, ya tenemos en los estudios de la radio a nuestro primer invitado de hoy, recordando que podés seguirnos en la red social Instagram, Plan B_programa, y ahí estarás al tanto de todas las novedades. Además podés enviarnos tu mensaje a través del 099-820665 o a través del WhatsApp de la radio 092-536-051. Bueno, en el periodo pasado él habría sido suplente de Dil, lo que quiere decir que dependía de la buena voluntad de la titular, que lo dejara entrar a sala y así poder cumplir con su cometido de Dil. En este periodo, es decir, periodo 2025-2030, ya es titular, ya tiene votos propios, porque también salió electo por la lista 12 del Partido Nacional, y además es hoy nombrado como coordinador de la bancada del Partido Nacional. Así que le damos la bienvenida a Mariano Camacho. Bienvenido a Plan B, Radio Equidad FM. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto poder estar en los estudios de la radio en el día de hoy. Quería saludar a toda la audiencia de Equidad FM, a la audiencia de Plan B, este programa nuevo que tenemos en el medio y que nos da mucho gusto poder venir a tener esta charla en esta tarde. Como dijiste, es la verdad, el periodo pasado estuvimos en una banca como suplentes. En verdad, muchas veces depende, tu trabajo como suplente depende de lo que permita tu titular. Es decir, que si el titular está de acuerdo con que ingreses según los asuntos que se vayan a tratar, o solamente puedes hacer la media hora previa. Pero nosotros aprendimos mucho el periodo pasado y bueno, este periodo nos tocó ser edil titular y bueno, estamos trabajando para acercarle a los riverenses lo mejor que puede tener nuestro departamento, y es para eso que estamos en política. Entramos hace algunos años no para servirnos, sino para poder servir a los vecinos de Rivera. Mariano, ¿la política fue tu plan B o siempre estuviste decidido a entrar en esta carrera política? Porque en definitiva la política es una carrera que uno opta por seguir. En verdad no se trata de un plan B, porque nosotros lo tomamos con la mayor prioridad en nuestro trabajo. Encontramos un espacio en donde trabajar, en donde poder darle a los vecinos una solución a sus problemas. Entendimos que teníamos capacidad como para poder realizar aquellas gestiones que se correspondieran con las necesidades de los vecinos, y encontramos una agrupación, un grupo político en el Partido Nacional. Siempre fui blanco, siempre traté de militar en lo que podía en el Partido Nacional, y encontramos una agrupación que nos dio el espacio suficiente, la confianza para poder trabajar en política y empezar este camino desde el llano, desde el lugar más representativo en el gobierno departamental, que es desde la Junta Departamental y como ediles. Y esto no fue hace apenas algunos años, si bien hemos militado en otras elecciones para el partido, pero con una tarea un poco más de responsabilidad fue ahora en este periodo. Bueno, para quienes recién se enganchan al programa y a la radio, estamos en los estudios de la radio con Mariano Camacho. Él es edil, es abogado y recientemente fue designado por sus compañeros en primera instancia y después el apoyo obviamente de todas las bancadas para ser coordinador de la bancada del Partido Nacional. Mariano, inevitablemente tengo que preguntarte, el periodo pasado el Partido Nacional y el Partido Colorado tuvieron una muy buena relación, que inclusive los coordinadores de bancada de ambos partidos eran pareja y por lo que me consta siguen siendo pareja. En la sesión de la semana pasada, la sesión
extraordinaria, se designaron las nuevas autoridades de la Junta, el Partido Nacional mocionó que Majela Ferreiro fuera la vicepresidente en representación del Partido Nacional. El Partido Colorado no apoyó esta moción, en definitiva no fue aprobada esa moción. ¿Cómo sigue esta relación ahora? ¿Cómo sigue la relación entre el Partido Nacional, que como bien te lo decía anteriormente, en legislaturas anteriores era muy buena, y ahora cómo sigue todo esto, teniendo en consideración lo sucedido, eso que obviamente al Partido Nacional no le cae nada bien, que hagan una moción que también, vale decir, históricamente siempre las vicepresidencias fueron de partidos opositores y que no se dio en este caso? Sí, yo comparto contigo porque tengo el conocimiento de que en legislaturas anteriores y en periodos anteriores la primer vicepresidencia es ocupada por el segundo partido más votado en las últimas elecciones, y en este caso le corresponde al Partido Nacional. De hecho, el anterior vicepresidente, el doctor Pablo Saravia, pertenece al Partido Nacional, o sea, el Partido Colorado respetó en ese sentido lo que las urnas dictaron. Entonces, nosotros pensamos que esto iba a continuar de esa manera, y lamentablemente hubo una decisión del Partido Colorado, la cual nosotros no la compartimos, que fue la de designar otro Colorado como primer vicepresidente. Con respecto a, obviamente nosotros no apoyamos esa decisión porque nosotros entendimos que el compañero que debía ocupar ese cargo era Majela Ferreiro. ¿Cómo van a seguir las relaciones a partir de ahora? Bueno, nosotros somos hombres de diálogo, nosotros no tenemos buen trato y buen diálogo con todos los actores de la Junta Departamental de Rivera. Me parece que vamos a poder gestionar, plantear, exponer todos aquellos asuntos que sean importantes y que ingresen a la Junta Departamental. Hay muchas cosas que están pendientes que nosotros lo vamos a tratar, vamos a manifestar en la primera reunión de coordinación, que de hecho aún no se llevó a cabo, pero apenas tengamos esas reuniones de coordinación vamos a ir tratando de que esos asuntos puedan ir saliendo y poder darle una respuesta a la gente. No tenemos inconvenientes con ninguna enemistad ni animosidad hacia ningún actor político. Mariano, se ve, digamos que se ve afectada las relaciones, o tú crees que eso fue un episodio del pasado, una decisión del partido oficialista y de acá para adelante? Es una decisión del partido. Me parece que eso mancha un poquito la actuación del partido. Imagínate que en esa sesión, yo pedí la palabra en esa sesión extraordinaria donde se designaron las autoridades, donde elegimos las autoridades, y yo la tildé como una sesión sombría. No se cursaron invitaciones a las demás autoridades del departamento, y yo tendría que remontarme a años atrás para ver que comenzara una sesión del legislativo departamental y no se invitaran a las autoridades del departamento. Asumió una autoridad del departamento, como es el presidente de la Junta Departamental, sin tener la presencia ni del intendente, ni de los directores, ni del jefe de policía, ni del jefe de las demás reparticiones públicas del departamento, siendo él una autoridad. La Constitución, en el artículo 262, establece que hay el gobierno departamental y la administración es ejercida por una junta departamental y por un intendente. La propia Constitución, cuando va a nombrar a los que van a ejercer el gobierno, nombra en primer término a la junta departamental. Pues bien, lamentablemente esa decisión del partido, para mí, viene a teñir un poco este comienzo de periodo de una manera que nosotros lamentamos, y ojalá con las acciones, estas fueron mis palabras en el momento en que asumiera el nuevo presidente, ojalá que sus acciones puedan en definitiva cambiar lo que fue la primera noche
en la cual no se invitó absolutamente a nadie. A puertas cerradas prácticamente la sesión. Bueno, medida que obviamente no aporten nada para cambiar un poco la imagen de la Junta Departamental aquí en Rivera. Mariano, tú has sido, por lo menos en lo que va de este periodo, en este primer año, tú has sido una de las caras visibles de la oposición dentro de la Junta Departamental y por ahí podría nombrar capaz que dos o como máximo dos o tres ediles más como Vargas, Dayana de Melo y no sé si capaz que alguna otra edil, pero no son muchos las caras visibles que verdaderamente hacen una oposición dentro de la Junta. La pregunta es, tú ahora como coordinador, ¿tú pensás que la postura que tú venís manteniendo en la Junta, haciendo pedido de informe, siendo verdaderamente una oposición en la Junta, ¿podrás mantener esa postura o crees que ahora como coordinador y como representante de la bancada del Partido Nacional tú tendrás que ser un poco más aplomado, un poco más tolerante, por así decirlo de alguna manera? ¿Tendrás que cambiar tu posición o vas a seguir siendo esa oposición dura en la Junta Departamental? Nosotros fuimos llamados a hacer oposición. Toda aquella persona que votó al Partido Nacional en estas elecciones o votaba la continuidad del gobierno riverense al Partido Colorado, continuar dándole al Partido Colorado esa continuidad, o buscaba un cambio. Entonces, cuando nosotros asumimos la banca en la Junta, dijimos que íbamos a hacer lo que fuimos llamados a hacer, que es controlar los actos de gobierno que ejerciera el Partido Colorado. Y en esa línea vamos a continuar. Nosotros no le faltamos el respeto a nadie, no agraviamos a nadie. Nosotros hacemos nuestra labor de una manera coherente con lo que espera el elector que nos votó. Y es importante para la ciudadanía saber que siempre cuando hay un acto de gobierno, es importante que ese acto, ese accionar del gobierno pueda tener un freno. ¿Y cuál es el freno? El control. El hecho de que nosotros hayamos pedido informes, que hayamos expuesto nuestras opiniones, representa un freno al poder, un freno para que el poder pueda de alguna manera adecuarse a la realidad de los riverenses y no simplemente continuar actuando sin ningún tipo de limitaciones. Y vamos a continuar así. El hecho de que tengamos la responsabilidad y el honor de ser coordinadores del partido, de ser el coordinador del partido, a nosotros nos da aún más el ánimo y la inyección para trabajar más fuerte, para investigar más, para estar más cerca del vecino y para estar más atentos a lo que viene haciendo el gobierno en la actualidad. Bien, ¿cuáles son los temas que tú entendés como coordinador o como representante en este caso del Partido Nacional que son prioritarios? Es decir, mañana se reúne la coordinación y tú ya tenés pensado algunos temas que vas a plantearlos como prioritarios, como coordinador, como representante del Partido Nacional para el próximo año legislativo. Sí, hay un tema que para mí es fundamental y hace a lo que es la forma que tienen para trabajar los ediles y la actuación que pueden tener los ediles en la Junta Departamental, y es el contestar los pedidos de informes. El pedido de informe es una herramienta legislativa que tiene el edil para solicitar al Ejecutivo que le informe determinadas cuestiones respecto a los actos de gobierno. Por ejemplo, sobre la obra del obelisco, del monumento allá en Manuel Oribe y Presidente Viera. Sobre esa obra hay una cantidad de pedidos de informes que aún no se han contestado. Nosotros hemos solicitado personalmente varios pedidos de informes que aún no se han contestado, y ya habiendo
pasado un plazo prudencial. Entonces, vamos a plantear en esa primera reunión de coordinación cuál va a ser la línea de ahora en más para poder hablarlo con los ediles de la oposición. Esta es una herramienta que nosotros consideramos importantísima, es una herramienta constitucional otorgada a los ediles y que para nosotros, en una intendencia blanca, contestar los informes de la oposición sería prioritario, porque el defender las leyes, el defender la Constitución de la República tiene que ser el norte principal de un gobierno. Y cuando el propio gobierno no le contesta los informes, los pedidos de informes a los ediles, le está pasando un mensaje, una imagen que nosotros no la compartimos y que la rechazamos absolutamente. Aprovechando, Mariano, que tú lo mencionaste, y para que los oyentes sepan, obviamente, el principal rol del edil es legislar y controlar. Mariano Camacho, en este primer año de legislatura, ¿cuántos pedidos de informe realizaste y cuántos proyectos de ordenanza presentaste? Tendría que ver en la secretaría de nuestra agrupación, porque nosotros somos 4 ediles en la lista y por lo general suscribimos casi todos los pedidos de informes y no lo recuerdo con exactitud el número, pero han sido unos cuantos pedidos de informes. Con respecto a proyectos de ordenanza, teníamos el principal proyecto de ordenanza que lo presentamos al finalizar la legislatura pasada, que fue el de ingresos por concurso a la Intendencia. Lamentablemente ese proyecto fue rechazado por el Partido Colorado y por el Frente Amplio también, los cuales decidieron esperar una ley y no hicieron lugar a nuestro proyecto de ordenanza, el cual entendimos que era uno de los principales proyectos de ordenanza que iba a afectar directamente, a incidir directamente sobre la vida de los vecinos. Ese proyecto lamentablemente no pudo ser y seguramente van a venir otros proyectos en el correr del año que esperamos nosotros tener el apoyo de los ediles del Partido Colorado. Es importante aclarar que sin la voluntad del Partido Colorado no es posible obtener ni sacar en mayoría ningún proyecto que se presente, porque la Constitución ya establece que el partido de gobierno ya se lleva 16 ediles, más aquellos que por votos el Partido Colorado ha logrado teniendo más de 20 ediles en esta legislatura. Sí, para que la aprobación, que los oyentes en realidad sepan, la Junta Departamental cuenta con 31 miembros, al igual que el Parlamento Nacional. El partido de gobierno tiene mayorías y dependiendo de la votación amplía sus mayorías en este caso, y lo que va a pasar, o que lo que está pasando en realidad también a nivel nacional en la Cámara de Diputados, el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo, en realidad el gobierno envió un proyecto de rendición de cuentas, el Frente Amplio no cuenta con las mayorías necesarias para aprobar esa rendición de cuentas y tendrá que buscar los votos en Identidad Soberana, que tiene 2 votos, y el Cabildo Abierto, que también tiene 2 votos. Y bueno, estos 2 partidos, por lo menos ACE ya manifestó que no está de acuerdo con la rendición de cuentas y que no va a votar. Así que la veo muy difícil que el Frente Amplio en la Cámara de Diputados pueda lograr los votos para votar la rendición de cuentas que fue enviada hace muy pocos días a la Cámara Baja. Mariano, futuramente, ¿dónde te ves parado? Hablando obviamente políticamente, o a qué aspirás en política. Bueno, nosotros tenemos una agrupación muy abierta, muy plural, que tenemos proyección para el futuro y queremos ocupar en el futuro cercano los cargos que la ciudadanía entienda que debemos ocupar. Somos en nuestra agrupación hay más de uno. Yo ya manifesté que el próximo periodo en la Junta Departamental ya no voy a estar. Entiendo que 5 años es más que suficiente para que puedas mostrarle a la población que tenés determinadas
cualidades y determinadas capacidades. Entonces, si en la Junta no vas a estar, te queda o candidato a diputado o candidato a intendente. Bueno, eso se verá según lo que los compañeros necesiten. Si los compañeros me piden, si los compañeros solicitan. Exacto, uno nunca sabe en dónde puede estar. De hecho, si me preguntaras algunos años atrás si quería estar en la Junta Departamental, te iba a decir que quizá ni sabía que este era un puesto que lo iría a ocupar, y menos aún el rol de coordinador de la bancada del partido. Entonces uno tiene que hacer las cosas bien de alguna manera, trabajar con la convicción de que está en lo correcto, y me parece que en la lista 12 del Partido Nacional, que es la agrupación que nos ha dado esta oportunidad, tenemos esa proyección, y vamos a pasar este tiempo ocupados con lo que la ciudadanía nos ha dado hoy, que es la banca en la Junta Departamental. Estamos enfocados en eso, y el futuro dirá después a dónde vamos a trabajar, pero siempre teniendo presente que hay compañeros en la agrupación con las mismas y aún más capacidades que nosotros, que podrían hacer nuestra tarea tranquilamente. Bueno, Mariano, gracias por venir. Nosotros acá desde Radio Equidad FM, programa Plan B, el programa que te mantiene al tanto de las novedades, estamos a disposición, estamos para dar una mano, y bueno, gracias por venir, y bueno, si querés darle un saludo final a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. También darle un saludo a la audiencia de Equidad FM. Es un gusto venir acá en el corazón de Barrio Rivera Chico a poder compartir estos minutos, y agradecerte a ti por invitarnos a este programa nuevo, naciendo en esta oportunidad, donde queremos poder ser partícipes, y ojalá una larga vida a Plan B aquí por Equidad FM. Eran palabras de Mariano Camacho, edil por el Partido Nacional, recientemente designado coordinador de su bancada. Nos vamos a una pequeña pausa, no salgas de ahí, y enseguida regresamos con Plan B en Equidad FM 91.3. ¿Todo bien, creo?